El tema de hoy es facultades materialmente jurisdiccionales del Instituto Nacional Electoral y de los OPLES. El ponente del día de hoy es el doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes. Su formación académica: él es licenciado en Derecho, tiene una maestría en Derecho y cuenta con un doctorado en Derecho, todo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su experiencia profesional: él fungió como secretario general de acuerdos de la Quinta Sala Regional del Tribunal Federal Electoral, con sede en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México. Ha sido coordinador académico del Centro de Capacitación Judicial Electoral en esa sala regional y fue secretario académico y jefe de unidad de investigación del Centro de Capacitación Judicial Electoral en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entre su actividad docente y académica, él es catedrático desde 1974 en la Universidad Nacional Autónoma de México y en varias universidades públicas y privadas del país. Ha sido profesor emérito de las Universidades Autónoma de Nayarit y La Salle, y actualmente se desempeña como profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral de este tribunal e igualmente es profesor de carrera por oposición nivel B en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un honor recibirlo aquí, doctor. Sea bienvenido a las instalaciones del Senado. A nombre de la maestra Cintia Murrieta Moreno, directora general del Centro de Capacitación e Información Permanente, le damos la más cordial bienvenida y esperamos que sus aportaciones sean de gran valor para la currícula de todos los alumnos. Muy buen día. Muy buen día. Saludo a todas las personas aquí presentes en esta audiencia convocada por el Centro de Capacitación y Formación Permanente de nuestro Senado de la República y por la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del diplomado en Derecho Procesal Electoral que ustedes están cursando desde hace varias semanas atrás. Esta es la temática 6. Y antes de comenzar a hablar de la materia, quiero recalcar que mi saludo hacia ustedes es no solamente muy afectuoso, sino además con sincera admiración. Y les voy a explicar por qué. Afectuoso porque aunque no tengo el gusto de conocerles antes de este momento, sin embargo, pues tengo esta consideración personal. Todos cuantos tenemos el privilegio de vivir en nuestro país, seguramente coincidimos en el deseo sincero de hacer sólida nuestra democracia, fortalecer nuestras instituciones y lograr para toda nuestra población mejores niveles de vida. Yo creo que en eso coincidimos todos, independientemente de nuestras diferentes edades, de nuestros diferentes campos profesionales de desarrollo y dentro de nuestras diferentes ideologías políticas que con todo derecho constitucionalmente amparado podemos postular, porque tenemos una meta común. Entonces, siento que esto es como una enorme familia y cuando tú por alguna causa vas a tu terruño de origen, a tu tierra que te vio nacer después de una ausencia prolongada, pues te encuentras con condiscípulos, con amigos, con vecinos, familiares, que quizás hace mucho tiempo no ves, pero que al verlos de nuevo, pues renacen esos lazos de empatía, de solidaridad, y es como si los hubieras dejado de ver hace 2 días. Así veo a ustedes con ese afecto y con ese respeto, pero también con admiración, porque todas las personas aquí reunidas son personas que están desarrollando actividades profesionales de muchas maneras y que su agenda cotidiana requiere pues una atención constante a muchos temas. Hay muchas cosas que requieren tu atención y tu cuidado, y aún así te dan tiempo para cursar, por ejemplo, este tipo de actividades académicas que requieren atención, que requieren estudio,
y en su momento la realización de algún ensayo, qué sé yo, para poder acreditarlo y tener los documentos respectivos. Eso implica una autodisciplina muy grande, implica un uso de tiempo racional, implica muchas ganas de participar. Y por eso mi admiración sincera. Quiero también aprovechar este magnífico foro que me permite estar en un área de nuestro Senado de la República. Y digo nuestro porque aunque yo no me desempeño en la institución, el Senado es nuestro, es de todas las mexicanas y mexicanos, es nuestro Senado. Y venir aquí implica no solamente un gran honor, eso por supuesto, sino una experiencia realmente impactante. Entonces quiero aprovechar este recinto magnífico para expresar públicamente mi gratitud a las personas que han coordinado este diplomado aquí en el Senado de la República, así como a las señoras y señores magistrados que integran el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y a la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral de ese tribunal, así como a su staff de colaboradoras y colaboradores, que todos han confiado en que desarrolle frente a ustedes este temática. Mi gratitud y mi respeto. Y quiero hacer dos acotaciones también, pero eso es para ustedes. La primera, la presentación que van ustedes a ir observando, que vamos a ir desarrollando, en esta sesión de hoy es presencial y la de mañana es virtual. Esta presentación está hecha, está elaborada por su servidor bajo las directrices y indicaciones de la Escuela Judicial Electoral. Y es un material para ustedes. Esto lo digo para que no tengan preocupación de tomar nota o fotografía o lo que quieran de alguna lámina o láminas que les parezcan interesantes. Ese material va a llegar a sus dispositivos. Nada más les ruego tener paciencia porque se la mandaremos mañana al terminar la segunda sesión, o sea, cuando se agote la temática. Entonces, a través de nuestras autoridades, tanto del Tribunal como del Senado, llegará a sus dispositivos. Así que surge. Entonces, la primera aclaración. La segunda, conforme vayamos desarrollando la temática, surgirán seguramente dudas, preguntas concretas, o tal vez comentarios, porque los más los menos han tenido contacto con este tipo de temas en la vida real. Y entonces quizás nos quieran comentar alguna experiencia propia. Entonces, preguntas o comentarios de cualquier naturaleza, basta que alcen su mano. Ahorita que estamos en presencia, yo les cedo la palabra y como entendemos su inquietud. Y cuando estemos mañana en virtualidad, pues también podemos hacer lo mismo en nuestros dispositivos. Poner la señal de mano y enseguida procederé a atenderlos. Bueno, hechas estas aclaraciones, ¿alguna más? Yo me imagino que en este auditorio no todas las personas, no es mía, no todas las personas son abogados o tienen la carrera de licenciados en Derecho, sino que hay profesionistas de otras disciplinas. Entonces, en atención a todos, todas, voy a tratar de ser muy específico en cosas que quizás entre abogados podrían pasarse rápidamente porque tienen esa formación. Pero si aquí tenemos, no sé, arqueólogos, politólogos, comunicólogos, qué sé yo, muchas profesiones, no se preocupen, trataré de ser lo más claro posible. ¿De acuerdo? Bien, hechas estas aclaraciones, pues si me permiten, vamos a entrar en materia. Miren, el tema que nos convoca hoy y mañana son las facultades materialmente jurisdiccionales del Instituto Nacional Electoral y de los OPLES.
Aquí la clave en ese título es facultades materialmente jurisdiccionales. Porque claro, ustedes sin venir aquí ya todavía, cuando vieron su programa, pues se preguntarán, oye, pero yo entiendo que dice ahí jurisdiccionales, son facultades referentes a impartir justicia. Y eso me queda claro con un juez de cualquier nivel, desde un juez muy elemental en su rango, hasta un ministro de la Suprema Corte, el tribunal del país, pues ellos tienen funciones jurisdiccionales, ellos imparten justicia. Ahí me queda claro. Pero ¿qué tiene que hacer el Instituto Nacional Electoral, nuestro INE, o nuestras OPLES con esa función? ¿Cuándo se ha visto que el Instituto o las OPLES estén para realizar justicia? El INE no hace justicia, el INE hace elecciones. Esa es su tarea, igual los OPLES. Entonces, de momento, pues sí, nos brinca, ¿verdad? Es decir, ¿qué pasó ahí? Y eso es lo que vamos a explicar precisamente. Bueno, entonces mira, pues pasamos a la siguiente. Como toda actividad didáctica, y esta es una, tenemos que trazarnos un objetivo. Tu tiempo y el mío son muy valiosos y tenemos que aprovecharlo buscando una meta. El que no sabe a dónde va, uno sabe si ya llegó. Entonces, el objetivo, los objetivos generales que se persiguen para realizar esta actividad son los siguientes. Dice aquí que al concluir las 2 sesiones, a la de hoy y la de mañana, programados por la Escuela Judicial Electoral para el desahogo de esta temática, las personas participantes, o sea, ustedes, cada uno, cada una, tendrán o contarán con la información suficiente, adecuada, para identificar las facultades materialmente jurisdiccionales que desempeña el Instituto y los OPLES. Ya advertimos desde la portada que en principio no debe tener funciones jurisdiccionales el Instituto y los OPLES. Ellos hacen elecciones, no imparten justicia. Pero hay situaciones de excepción. Y esas están marcadas en la Constitución y en las leyes. Ahora bien, sus aspectos, ya una vez que sepamos cuáles son las excepciones, para darle este tipo de funciones materialmente jurisdiccionales a estos organismos, entonces ver de esas excepciones sus aspectos de procedencia y competencia. Esas son las primeras palabras que me tropiezo, que son netamente jurídicas. Procedencia significa para qué sirven esas funciones que le vamos a dar, en este caso, al instituto o a los OPLES. ¿En qué casos proceden? ¿Cuándo puedo utilizar esas vías? Esa es la procedencia. Y la competencia implica qué autoridad o autoridades deben conocer y resolver. Por ejemplo, en un orden de ideas diferente, nuestro juicio constitucional, nuestro juicio de amparo. Yo me pregunto como simple ciudadano, ese juicio de amparo que está en la Constitución y en la ley reglamentaria, ¿a mí para qué me sirve? ¿Cuándo podría echar mano de él? O sea, ¿cuándo y para qué procede? 2, si yo necesito recurrir a ese juicio, interponer mi juicio de amparo, ¿en dónde lo voy a promover? ¿Quién me va a conocer y resolver mi situación? Esa es la competencia. Entonces, en el caso que estamos nosotros tratando, ya sabemos que va a haber, todavía no sabemos cuáles, va a haber excepciones en las que el instituto
Y los OPLES van a contar con función jurisdiccional, materialmente jurisdiccional. Van a ser las veces de juez. Bueno, en ese caso, ¿cuándo? ¿Para qué? Procedencia. ¿Y qué autoridades? Porque el instituto es un ente con un organismo muy complejo. Entonces, ¿quién es? El Consejo General, la Junta General Ejecutiva, el Consejo Distrital, o sea, ¿quién? Bueno, competencia. Ahora bien, así como las reglas generales de conocimiento y resolución, o sea, vamos a ver todo el procedimiento, cómo se sigue, hasta llegar a resolverlo, la autoridad que corresponda, el instituto dentro del OPLES. Y esto lo vamos a hacer además en el apoyo académico del análisis de algunos casos concretos. O sea, si por ejemplo vamos a hablar del recurso de revisión, pongamos un ejemplo, para que ustedes lo vean físicamente en sus dispositivos y observen cómo se redacta, cómo se resolvió, cuál era el problema y a qué conclusión llegar, con un caso concreto. Entonces, eso es lo que queremos lograr. Entonces vamos a obtener este temario, que lo vamos a desahogar entre hoy y mañana. El temario está tomado de lo que la propia Escuela Judicial Electoral indica. Primero, una introducción, para que entremos a hablar en ambiente, para saber de qué estamos tratando. Luego, ya metidos en el problema, ¿qué entiendo por acto de autoridad? ¿Qué es un acto de autoridad? ¿Y qué entiendo por naturaleza jurídica? Otro término muy jurídico, otro término del derecho. Otra cosa, las facultades materialmente jurisdiccionales, ¿cuáles son? ¿Cómo las puedo identificar? ¿Cómo viendo la ley puedo decir, esto no es jurisdiccional, esto sí? O sea, ¿cómo puedo identificar las funciones materialmente jurisdiccionales? Y luego, ¿cuáles de estas facultades está asignando la norma al INE o a los OPLES en particular? Vamos a hablar del recurso de revisión. Previamente tendremos que hablar de dónde viene. Viene de otro procedimiento que le da base y sentido a ese recurso de revisión. Vamos a ver también el recurso de inconformidad. Lo vamos a distinguir del juicio de inconformidad, que es otra cosa. Las reglas generales de la justicia electoral local, y luego ya dijimos, vamos a analizar algunos casos concretos, para que ya después de toda la teoría, pues tengamos vamos a identificar ya en documento cómo se conoció, qué fue lo que se conoció, cómo se resolvió. Y luego vendrán las conclusiones. En este caso yo les voy a ofrecer mis conclusiones, que no necesariamente son las tuyas. Cada quien tendrá una distinta perspectiva de lo que escuchó. A veces coincidiremos, a veces no. Las conclusiones son muy subjetivas. Muy bien, este es el temario. Pues vamos a la introducción. El sistema electoral mexicano, ¿lo que es? El sistema electoral es un conjunto de actividades que se llevan a cabo en nuestro país para ejercer eficientemente el derecho de votar y ser votado, o sea, voto activo y pasivo, que nos reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, consecuentemente, leyes y constituciones derivadas de esta. Ese es el sistema electoral mexicano. Desde el punto de vista de sus autoridades, porque luego necesitamos autoridades que lleven a cabo todas las actividades que implica el sistema electoral.
Estas autoridades como entes, o sea, como cuerpos, como seres públicos, responsables de cumplir la función electoral especificada en la Constitución Política de los Mexicanos, concretamente en 2 artículos, el 41 y el 99. Esos 2 artículos en materia de sistema electoral son muy importantes. Son como las 2 piernas de una persona. Necesitamos las 2 piernas para sostenernos en pie. Bueno, pues en la Constitución hay 2 artículos esenciales en materia electoral, 41 y 99. En lo que nos interesa, en el 41 encuentro al Instituto Nacional Electoral, su definición, su organización y sus facultades. Y en el 99 encuentro al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, igual su definición, su organización, su facultad. Entonces, desde este punto de vista, yo me encuentro que en materia electoral federal, estoy hablando de la federación, no de una entidad determinada, hay 2 tipos de autoridades. Las autoridades electorales administrativas y las autoridades electorales jurisdiccionales. Las administrativas son el Instituto Nacional Electoral, esto a nivel federal, y en las entidades, concretamente los organismos públicos electorales. Y la materia jurisdiccional la cubre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al nivel de la Federación, y en cada una de las 32 entidades del país, los tribunales electorales locales. Llámese como se llamen, como OPLE, como el tribunal en la entidad que te interese. Pueden cambiar los nombres, pero finalmente son las instituciones administrativas, jurisdiccionales, que encontramos al nivel local, al nivel de cada entidad federativa. Bien, esto es así por lo siguiente. ¿Cuál es la función administrativa electoral? Que es la que en principio debe cubrir el instituto o la OPLE. El instituto al nivel de todo el país, la OPLE al nivel de una entidad federativa. La función administrativa electoral se refiere a la realización de diversas actividades que implican utilización de recursos públicos. El instituto cuenta con un presupuesto y lo debe ejercer y lo debe aplicar para ese fin, o sea, para llevar a cabo las elecciones. Pero además también va a tomar decisiones. Por ejemplo, va a determinar el calendario de los procesos electorales. El instituto nos dice, el proceso electoral comienza tal día. Va a haber una sesión solemne del Consejo General declarando iniciado el proceso electoral federal para elegir solamente a miembros de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión, o además de ellos, a miembros del Senado de la República, incluso presidente o presidente de la República. Entonces, una decisión del Consejo y nos va diciendo de tal a tal fecha se harán los actos referentes a la precampaña, de tal a tal fecha registro de candidatos, candidatas, y así. La jornada electoral se va a desarrollar el domingo tal. Eso lo decide el instituto. Pero hay otras cosas. Por ejemplo,
la implementación de infraestructura. Un ejemplo, en dónde se van a colocar las casillas electorales. Cubriendo toda la República, si se trata del instituto, o cubriendo una entidad federativa, si es una elección local. Otra cosa, conductas al servicio de la ciudadanía. Por ejemplo, dotar de credencial para votar a quien nos solicite. Dar información personal cuando yo me llego a las dependencias del INE y pregunto, o al nivel general, usando los medios de comunicación. Pues ahí me está el instituto orientando. También desarrollo de procesos electorales para elegir a mi gobernador, a mi diputación local o al presidente de los mexicanos. Otra cosa, divulgación de datos y estadísticas. Cuando todos, después de que se cerró la jornada electoral, queremos saber cómo quedó. ¿Quién ganó? ¿Ganó mi partido? ¿No ganó? Podemos ya cantar victoria, ganamos nuestra opción política o perdimos. ¿Y cuál fue el porcentaje? La diferencia entre el primer y el segundo lugar. Esos datos los tiene que saber. Y todo eso es administrativo. Ahí no hay una decisión que esté resolviendo un litigio. Es una tarea meramente administrativa. Todo ello vinculado esencialmente con la logística para hacer efectivo el derecho de voto activo y pasivo, que son reconocidos constitucionalmente, como lo dije antes. Ahora, y la función jurisdiccional, electoral, claro, la que corresponde a las actividades realizadas por los órganos de impartición de justicia, tendientes al conocimiento y resolución de las impugnaciones que en la materia se presenten por parte de los distintos actores. ¿Qué son los actores? Pues quienes están dentro de un procedimiento judicial. Así como en las películas o en las telenovelas hay actores y actrices, cada uno desempeña un papel, uno es el bueno, el otro es el malo. Bueno, pues en la vida judicial uno es el demandante, otro es el demandado. Son papeles que corresponden a las partes que están en el litigio. De tal manera que ahí encuentro distintos actores, por ejemplo, ciudadanos o ciudadanas. No le quieren dar su credencial para votar con fotografía. Dicen que usted no cubre requisitos, que usted no tiene nacionalidad mexicana. ¿Qué puede hacer? Porque sí cubre el requisito. Para eso hay un juicio para la protección de los derechos del ciudadano, que lo presenta, el tribunal se lo resuelve. Y lo va a resolver a su favor, y van a ordenarle al instituto que le extienda su credencial. Entonces, en ese caso, es usted una ciudadana, de tal suerte que está actuando como actora. ¿Sí? O también puede ser como candidato. Los candidatos y candidatas también se pueden inconformar con una decisión del instituto y pueden ir ante el tribunal con el medio de impugnación que corresponda. Pueden ser los partidos políticos, cualquier partido político, nacional o local. También, claro, si están coaliciones. Los grupos vulnerables, por ejemplo, las personas que integran pueblos y comunidades originarias, o personas con capacidades diferentes. En fin, personas que están dentro de grupos tradicionalmente vulnerables y ven afectados sus derechos político-electorales. Ahora bien, cada acto de autoridad
Esto es, cada actividad realizada por una institución pública debe ser analizada por su naturaleza jurídica. Ahorita vamos a ver qué es naturaleza jurídica, para determinar cuál es en sí su contenido. Puede ser jurisdiccional, puede ser administrativo, puede ser legislativo, como los actos que realiza el Senado aprobando un proyecto de ley. Entonces, hay que ver la naturaleza jurídica para que, independientemente de qué tipo de autoridad estemos hablando, podamos decir, esta función es administrativa, la otra es jurisdiccional. Veamos. Naturaleza jurídica. Yo me voy al glosario jurídico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Todos sabemos que el Instituto de Investigaciones Jurídicas pues es una institución muy sólida. Tiene su diccionario, su glosario. Y ahí me encuentro lo que es naturaleza jurídica. Se refiere a las características, connotación, elementos esenciales de existencia de un concepto, por ejemplo, Senado, o de una figura, por ejemplo, el juicio de revisión constitucional electoral, o de una institución, por ejemplo, la presidencia de los Estados. Y cuando yo hablo de su naturaleza jurídica, es como cuando analizo esa computadora. Yo no lo puedo hacer porque yo soy abogado, no soy un técnico, pero hay gente muy experta. Y me puede decir, mire, está fallando porque tiene necesidad de una batería. Él encuentra el problema. Él observa por dentro la computadora. Pues así lo vamos a hacer. Vamos a ir a las instituciones y vamos a ver su naturaleza jurídica. Desde el punto de vista del derecho, ¿es una institución de carácter administrativa, como el INE, o es una institución de carácter jurisdiccional, como el Tribunal Electoral? En principio así es. El instituto lleva a cabo elecciones. Ese es su papel, y un papel muy pesado. Imagínense la logística para establecer las elecciones y llevarlas a cabo. Y el tribunal imparte justicia, como se le hizo a usted, que no le querían dar su credencial. Se fue y reclamó justicia, logró probar su derecho y se ordenó al instituto que extendiera su credencial. Muy bien. Y a la vez, que se entiende por acto de autoridad. ¿Qué es un acto de autoridad? Es todo hecho negativo o positivo, ahorita vamos a ver por qué decimos esto, imputable a un órgano del Estado, que tiene como elementos característicos la unilateralidad, la imperatividad y la coercibilidad. Esto lo voy a explicar en la siguiente lámina. Esa es la definición, digamos, dogmática, la que viene en cualquier libro jurídico de lo que entiendo por un acto de autoridad. Es todo hecho negativo o positivo que se imputa a un órgano del Estado, la Secretaría de Educación Pública o cualquier otra autoridad, y que tiene como elementos unilateralidad, imperatividad, coercibilidad. Esto se desprende que pueden realizar actos que sean en esencia, o sea, esa es una naturaleza jurídica, jurisdiccionales, y que sin embargo los lleve a cabo una autoridad administrativa, que es la materia de que se trata esta temática del diplomado, o bien actos de naturaleza administrativa que realiza una autoridad jurisdiccional. Por ejemplo, cuando el tribunal hace una compra a proveedores de elementos de papelería, el tribunal, como cualquier oficina, o requiere papel para imprimir,
y otra serie de dispositivos de papelería. Hay una licitación que pide que provea al tribunal de tal y tal material. Eso lo tiene que hacer el tribunal, y eso no tiene nada que ver con la justicia. Entonces lo está realizando el tribunal, pero no es jurisdiccional esa función, es administrativa. Es precisamente para llevar a cabo sus funciones. Entonces sí, hay actos que son administrativos y los realiza una autoridad jurisdiccional, y al revés, hay actos jurisdiccionales que los realiza una autoridad administrativa. A ver, dice aquí, no obstante, en un Estado constitucional de derecho, ese es el nuestro, toda actividad realizada por cualquier autoridad debe tener base constitucional y legal, que la fundamente, es decir, que le otorgue facultades para llevarla a cabo. De no ser así, sería un acto arbitrario, sería un acto ilegal, arbitrario completamente, y podría ser combatido procesalmente ante la autoridad. Entonces, toda autoridad, este mismo Senado de la República, debe realizar cada una de sus actividades con base en Constitución y ley. Si no fuera así, estaría cayendo en una, obviamente. Ahora bien, de aquí la necesidad en este diplomado en materia procesal electoral de identificar las facultades que, siendo de naturaleza constitucional, sin embargo se tienen asignadas a las autoridades administrativas electorales, es decir, al INE, o bien en su caso. Los actos de autoridad ya sabemos qué son. Veamos su naturaleza jurídica. Como se ha explicado anteriormente, un acto de autoridad es todo hecho negativo o positivo. ¿Por qué dice así la definición? El primero prohíbe, el segundo ordena. ¿Y quién prohíbe u ordena? ¿Ya? La autoridad me dice, esto no se puede, está prohibido. O tienes que entregar esto. Por eso pueden ser actos positivos o negativos. Positivo cuando me ordena, negativo cuando me prohíbe. Entonces, un acto de autoridad puede tener cualquiera de estas posibilidades: prohíbe u ordena. Por ejemplo, yo me presento a mi casita el día de las elecciones, el día de la jornada, y quiero votar. ¿Qué me pide? Nada más llego yo y me dicen, sí, pase usted, como no, aquí tiene su boleto. O me piden algo. ¿Qué me pide? ¿Dice su credencial? No, mire, es que si no trae usted credencial, pues no puedo votar. Oiga, pero eso es contra mis derechos humanos, ¿no? Eso, lo que está haciendo usted es contra la ley, porque la ley dice muy claro, su credencial y estar en lista nominal. No traes credencial, pues con la tengo. Entonces ahí, pues me estaría prohibiendo entrar, pero no arbitrariamente, sino que yo no llevo el requisito. Ordenar, ¿sí? Me explica el propio instituto que si yo cambio de domicilio, ¿qué debo hacer respecto al instituto? Puedo decir, bueno, el instituto que me importa, ya no vivo en la colonia del Valle, ahora me fui a ir a Villa Gustavo Madero, pero es mi vida, el instituto que me importa. ¿Sí puedo hacerlo? Debo avisar al instituto para que me actualicen y me cambien de distrito, ¿verdad? Entonces sí me interesa. Por eso los actos pueden ser positivos o negativos. Pero también significa que son imputables a un órgano del Estado. Cualquier tipo de órgano de que estemos hablando, centralizados, desconcentrados, descentralizados o autónomos. No nos vamos a meter en esta clasificación porque eso nos implicaría otra clase.
Pero simplemente, por ejemplo, el instituto es un órgano autónomo, ¿sí? En tanto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es centralizada. Bueno, cualquiera que sea la naturaleza del órgano de gobierno, pues se trata de eso, de un acto de autoridad que emita cualquier organismo. Y se acuerdan las características: unilateralidad, hiperactividad, imperatividad, y coercibilidad. Veamos la primera: unilateralidad. La decisión de tales actos parte de la autoridad en forma exclusiva. El que manda, manda. El instituto no me dice: oye, te cambiaste de domicilio, ¿no quieres venir a cambiar también? El instituto no ruega, es una autoridad. Y me dice: tienes que cambiar. Y te daremos una nueva. La autoridad no me pide permiso. Bueno, y ella toma la decisión. No se sienta a tomar el café conmigo y llegamos a un acuerdo. Entonces el que manda, manda. Por eso es unilateral. Partió de la autoridad, no de mí. Nunca me preguntó si estaba yo de acuerdo o no. 2. Imperium. Imperatividad. La palabra imperio viene del latín, idioma de los romanos. Imperium. ¿Y qué significa? Poder, mandato. Quiere decir que los actos de autoridad representan eso, autoridad. ¿Por qué me exige esto el tribunal? ¿O por qué me exige aquello el instituto? Porque el tribunal tampoco sugiere, tampoco cuando da una sentencia nos dice: ¿usted qué opina? Simplemente viene y dice: por todo lo anteriormente expuesto, es de resolver si se resuelve, y ahí va. Primero, segundo y todos los puntos resolutorios. Y no me dice si yo estoy de acuerdo o no. El tribunal no pacta, el tribunal ordena, es poder judicial. Ahora, coercibilidad. Se puede imponer aún en contra de la voluntad del destinatario, porque el Estado tiene la facultad de hacer prevalecer su decisión siempre que ésta esté sustentada, claro, constitucional y legalmente. Cuando el tribunal confirma la resolución del Consejo General del Instituto, aplicando una multa que puede ser de alto monto a un partido político, naturalmente que ese partido no está de acuerdo. A nadie le hace feliz que lo multen, pero se lo aplica. Ya tuvo su oportunidad de hacer prevalecer sus razones. Ya llegó hasta el tribunal, a la sala superior, mediante un recurso de apelación. El tribunal ya razonó, ya escuchó sus pruebas y alegatos y determina que el Consejo General tiene razón. Confirma la resolución. Hay que pagar la multa. Entonces, se puede imponer su acto de autoridad aún contra la voluntad del destinatario. Ahora bien, consecuentemente, en el caso de la autoridad administrativa electoral, se presentan casos como el siguiente. A ver cómo lo ven. Un acuerdo del Consejo General del Instituto, como decíamos, establece el calendario para desarrollar el proceso electoral federal. Nos dice: tal día se inicia el proceso, tal día tendremos registro de candidatura, tal día comenzará la campaña, tal día concluirá y tal día será la jornada electoral. Eso lo determina el instituto. El Consejo General, concretamente, es un acto esencialmente administrativo. Ahí no está resolviendo litigio de nada.
No hay oposición de interés. Simplemente en ejercicio de sus facultades, el Consejo procede a hacerlo. Pero veamos el siguiente. El Consejo Local del Estado de Chiapas, por cierto, mi estado, y yo me siento muy orgulloso, no sé si aquí hay chiapanecos. Si fuera cosa de que los maestros calificáramos, si hubiera chiapanecos aquí, los tales chiapanecos ya estarían exentos, obviamente. Entonces, bueno, pues mira, el Consejo Local del Estado de Chiapas, en mi capital, en Tuxtla Gutiérrez, resuelve un recurso de revisión interpuesto por un partido político, el que tú quieres, nacional o local, en contra de un acto emitido por el Consejo Distrital en la ciudad de Tapachula. Bueno, ese acto es esencialmente jurisdiccional. Estoy hablando de un consejo local, un consejo distrital, que son parte del organigrama del INE. Consecuentemente son autoridades administrativas. ¿Pero por qué lo estoy diciendo? ¿Por qué será jurisdiccional? ¿Alguna o alguno de ustedes podría, lo que hemos explicado hasta aquí, tener una idea? Miren, voy a repetir porque estamos pensando en muchas cosas. Es el segundo caso que en esta lámina dice, mira, el consejo local, hay un consejo local en cada entidad federativa. Estoy en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, hay un consejo local. Y este va a resolver un recurso de revisión interpuesto por un partido político en contra de un acto emitido por el Consejo Distrital de Tapachula. Tapachula es un distrito de Chiapas, como Comitán, San Cristóbal Las Casas, todo. Bueno, estoy hablando de la ciudad de Tapachula. Ahí se tomó una decisión en el Consejo Distrital. Y el partido político no estuvo de acuerdo, interpuso un recurso, dice ahí, de revisión, y lo va a conocer el Consejo. Ese es un acto eminentemente jurisdiccional. ¿Por qué? Claro. Está resolviendo una controversia. Hay un partido político que se opone a lo que decidió el Consejo Distrital de Tapachula. Ese partido no está de acuerdo. Ese partido se siente afectado en su interés jurídico. Y por eso ha interpuesto un recurso que se llama de revisión. Y ahorita vamos a hablar de él. Y lo va a resolver el propio instituto, nada más que en su órgano superior. El que causó el problema aparente es el Consejo Distrital de Tapachula. No puede resolverlo él mismo. Entonces, tiene que subir al jerárquicamente superior, que es el Consejo Local en tu tierra. Ahí, si vemos, pues está resolviendo una cuestión controversial. El Consejo Distrital de Tapachula, en su momento, tendrá que entregar un informe circunstanciado explicando por qué tomó esa decisión. Tiene sus razones. Y en un juicio hay que oír a los dos. Y estamos escuchando al partido, que se duele, se queja, se siente agraviado por lo que decidieron en Tapachula. Ahora vamos a ver qué dice la autoridad responsable. Y por eso envía su informe diciendo, mira, esta decisión la tomé por estos hechos, ¿sí? Y con base en los artículos tantos más cuantos, detalle, fundamentación. Y así lo pide la Constitución, que cada acto de autoridad esté debidamente motivado. Pero la autoridad de Tapachula va a cumplir, va a explicar
decisión. Y ahora sí, teniendo las dos versiones, del que se queja y el que explica por qué, tomará el Consejo Local la decisión oportuna. Pero ahí ese acto es eminentemente jurisdiccional, sin embargo lo está tomando una autoridad administrativa. Ahora bien, dejando esto por un momento, me voy a la ciencia política. Y por ahí me encuentro en la época de la Ilustración, entre el siglo XVII y XVIII, 1600 y 1800, la presencia del barón de Montesquieu, uno de los clásicos de la ciencia política. Él es autor de varias obras, pero me interesa citar en este momento su libro El espíritu de las leyes. Y ese es un libro que quienes de ustedes tengan vocación política seguramente lo han leído, lo han repasado, lo tienen subrayado, está en su escritorio directamente a su disposición. Todo político que precie de ello lo tiene que haber leído El espíritu de las leyes. No es un libro fácil, hay que leerlo con mucho cuidado, mucho tiempo, porque cada párrafo tiene ideas muy interesantes. Pues en El espíritu de las leyes de Montesquieu se le atribuye el mérito de haber fijado las tres grandes funciones del Estado. ¿Para qué? Y aquí está, entre comillas, frases de él, al español, el poder contenga al poder. Sí, porque, fíjate, es muy difícil eso del poder. En un momento alguien tiene el poder y puede empezar a perder el piso, ¿verdad? Y entonces se necesitan pesos y contrapesos. Que no todo el poder esté en manos de alguien o de algunos, sino que se divida. Mucho poder, pues también puede dar origen a un autoritarismo que a nadie le conviene. Entonces, por eso mismo decía que el poder contenga al poder. Por eso vamos a dividir las funciones del Estado. Y entonces lo divide en tres áreas para su ejercicio: la legislación, la administración y la impartición. Un poder determina el contenido de las normas que van a regir a la sociedad. Eso hace esta institución, el Senado, conjuntamente con la Cámara de Diputados, ambos del Congreso de la Unión. Dicen, estas son las reglas, estas son las normas, artículo tal, artículo tal. Hace la ley y la reforma también. Entonces ustedes son los que establecen las reglas del juego, por decirlo de una manera coloquial, legislativa. Pero otra esfera del poder se encarga de administrar los recursos humanos, materiales, técnicos, y también se encarga de orientar las políticas de Estado, tanto internamente, por ejemplo, qué política de salud o de economía vamos a tener aquí, como también la política exterior. ¿Cuál va a ser nuestra posición ante países amigos con los que tenemos relaciones diplomáticas, como con organismos internacionales, la OEA, Naciones Unidas, etc.? O sea, ese poder será el ejecutivo. Y finalmente otro, que aplique justicia en casos concretos que lo requieran, el poder judicial. Suprema Corte, tribunales colegiados, por hablar del nivel federal, y entre ellos, claro, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En realidad, algunos autores más cuidadosos, más puntuales, dicen que se trata de división de funciones de un Estado en concreto, por ejemplo, México. En otras palabras,
el poder soberano de un Estado es indivisible. No debería hablarse de tres poderes. Los poderes son uno solo. Lo que es son las funciones. En otras palabras, el poder es uno, las funciones son tres. Y cada una desempeña autoridad. En el caso de México, nuestro país, la división de poderes estableció desde las constituciones de 1814. Todavía no éramos un país independiente. Entonces estoy hablando de la Constitución de Cádiz, pero ya fue nuestra, porque en esa época formábamos parte del Imperio Español. Y además, representantes de la Nueva España, que era nuestro país, acudieron allá a España, a Cádiz, y participaron de la asamblea, de la discusión y aprobación de esta Constitución. Entonces fue nuestra Constitución en 1812. Ahí ya hay división de poderes. El legislativo lo tendrían, ellos le llaman corte, lo que aquí llamamos Congreso. El ejecutivo, el rey, y el judicial, los tribunales españoles, con sus respectivas ramas. La de 14, la de Apatzingán, inspirada en el generalísimo Morelos, uno de nuestros caudillos de la insurgencia. Todavía estábamos en plena época colonial, aunque ya luchábamos por la... Pues ahí también se establece la división de poderes, entre comillas. Habla del poder ejecutivo, legislativo y judiciario, dando la forma de explicarse de la época. La novedad es que el legislativo nada más tiene una cámara, Congreso, Supremo Congreso, y que el ejecutivo está formado por tres personas, no por una. Bueno, esa constitución no estuvo vigente. El generalísimo Morelos perdió la guerra y la vida en 1815. Pero es un antecedente importante porque ya fue una constitución hecha en México y por mexicanos. Entonces por eso dice aquí que en México la división de poderes se estableció desde estas constituciones. Ya a la fecha se postula en el artículo 49 de la Constitución Federal. Ahora bien, sin embargo, la práctica de las funciones cotidianas de cada uno de los tres poderes hace necesaria la realización de actividades materialmente diferentes a la naturaleza que típicamente se le atribuye a cada uno. O sea, en principio el legislativo debería tener puras funciones legislativas, el judicial puras jurisdiccionales y el ejecutivo puras administrativas. Sería el ideal. Sin embargo, no puede ser así. Hay muchas situaciones de excepción. Se entiende por función materialmente jurisdiccional la aplicación de diversos mecanismos procesales establecidos por el sistema jurídico nacional, a través de las cuales las y los justiciables, o sea, las personas que piden justicia, pueden resolver controversias entre ellos o entre estos y el Estado, por razón de enfrentar puntos controversiales de interés. Todavía no dábamos este asunto en la presentación, cuando precisamente usted pudo resolver que lo que sucedió en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez se trataba de una función jurisdiccional. Y todavía no pasábamos esta presentación. Tenía usted toda la razón. En la vida social, donde estamos todos colocados día a día, cada uno tiene interés. A veces nuestros intereses no tienen nada que ver. Se pueden desarrollar perfectamente. ¿Sí? Usted tiene interés de ser diplomado. Yo tengo interés en impartir este tema. No nos podemos compaginar. ¿Sí?
Pero a veces los intereses son opuestos. Yo digo que no es cierto, es mío. Ah, bueno, pues ahí nuestros intereses no solamente son diferentes, sino algo peor, son opuestos. O usted o yo somos los dueños. Y entonces tenemos que ir ante el órgano de justicia, llevando nuestros alegatos y pruebas, para que ahí se determine quién es realmente el dueño del terreno. Bueno, cuando se resuelven situaciones donde hay enfrentamiento o controversia, es función jurisdiccional. Se ha dicho también respecto a la función materialmente jurisdiccional, el poder deber, o sea, por un lado puede, por otro lado debe, el Estado político moderno, emanado de su soberanía, para mediante organismos adecuados resolver o dirimir los conflictos de intereses que se sucedan entre los particulares, como cuando usted decía mi terreno, yo decía no es cierto, es mío, o bien entre los particulares y el propio Estado. Yo tengo un punto de vista y el Estado tiene otro. Entonces, con la finalidad de proteger el orden jurídico. Cuando eso sucede es función jurisdiccional. Se trata de un ejercicio soberano que se constituye en monopolio del Estado, dado que nadie puede hacerse justicia por propia mano. Yo no puedo llegar con usted con una turba de pelafustanes y sacarlo a balazos de su propiedad. Es un delito. Nadie puede hacerse justicia por propia mano. Esto queda prohibido en la Constitución. Entonces, el único que puede impartir justicia entre nosotros es el Estado a través de un órgano judicial. En tal virtud, esta función, la jurisdiccional, implica la creación, organización y funcionamiento de órganos de diferente jerarquía establecidos en los procedimientos de las diversas áreas del derecho. Entonces tenemos jueces y tribunales de lo civil, de lo penal, de lo administrativo, de lo fiscal y de lo que tú quieras, cualquier rama del derecho. En otras palabras, la función jurisdiccional implica que una autoridad competente resuelva una controversia que le llamamos litis. Viene litis de la palabra enfrentamiento, cuando mis intereses no solamente son diferentes al tuyo, sino además opuestos. Cuando él dijo es mi terreno, yo dije no es cierto, es mío. Nuestros intereses se encontraron, se enfrentaron, se formó una litis. Porque podemos tener intereses diferentes que no se encuentran. Usted quiere pasar el diplomado. Yo quiero aprovechar las vacaciones que está de año, en julio, para irme a Punta Cana, República Dominicana. Yo puedo cumplir mis fines. Cuando se enfrentan, se forma una litis, una controversia. Ahora bien, cuando se toma la decisión por el órgano competente, se afecta positivamente o negativamente a las partes en pugna. ¿Qué tal que después de ver el caso se decide que usted es el dueño del terreno? O sea, le reconocieron su derecho. A mí me viene muy mal, porque yo perdí el juicio. Entonces, la decisión va a afectar nuestra esfera jurídica, nuestros derechos, a una parte un bien, otra parte el mal. Bien. Ahora, las autoridades electorales mexicanas, formalmente administrativas, ya lo hemos visto, son el INE y los OPLES, formalmente, de acuerdo a lo que dice la ley. Su base se encuentra en el INE, en el artículo 41, base 5, apartado A. Si yo me voy a ese artículo, el artículo está dividido no en fracciones, sino en bases. Yo me voy a la base 5 romana y dentro de ella el apartado A. ¿Y cómo lo denomina o cómo define al instituto?
como un organismo público autónomo. Eso se los dije hace rato. Dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Se integra con la participación del Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos. Además, será autoridad en la materia, autoridad administrativa, claro, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. Se quiere que todo el personal que labore ahí sea un personal sumamente capacitado, profesional, y que los cargos, por jerarquía, los vayan ocupando a través de concursos, a través de oposiciones, y vayan demostrando superación en el conocimiento y experiencia. Una carrera dentro del instituto. Bien. En cuanto a los OPLES, el mismo artículo 41, en su base 5, pero en el apartado C, expresa que en las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de organismos locales, que por su nombre abreviado, lo conocemos con las siglas populares de OPLE, como son 32, pues, al INE, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Locales, con sus siglas, le asigna entre muchas atribuciones la de conocer y resolver el recurso de revisión. A ver, es el primero de los recursos que no son una función administrativa, sino jurisdiccional, porque se está resolviendo un problema litigioso que lo estamos encomendando al instituto. Mira, seguramente ustedes, desde que comenzó este diplomado, a través de las temáticas que han ido desarrollando, han tenido que consultar esta ley, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación Electoral. Yo me voy a referir a la segunda, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Localícenla ustedes, por favor, en sus dispositivos. Vean ustedes la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. A ver, esta ley es necesarísima para el diplomado que están cursando. El diplomado que están cursando es el diplomado en Derecho Procesal Electoral. ¿Sí? Entonces luego tengan facilidad ahí del dispositivo. Localizan esa ley para que encontremos el recurso de revisión. A ver, ¿quién lo tiene ya a la mano? Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Ese es el caballito de batalla en nuestro diplomado. De hecho, cuando este termine, ustedes habrán estudiado los 110 artículos de fondo que tiene la ley, más los artículos que son complementarios, ¿sí?, o transitorios, pero los 110 artículos que tiene la ley los conocerán. Por razones mismas del diplomado, el diplomado es diplomado en Derecho Procesal Electoral. Obviamente, la ley aplicable es esa. Y no es una ley muy extensa. Tiene 110 artículos. ¿Ya lo localizaron? Bueno, si lo tienen a la mano, vean que primero pues habla de reglas o disposiciones generales, luego se va a reglas comunes
para cualquier medio de impugnación, sea el que sea un juicio de protección de los ciudadanos, sea un juicio de revisión constitucional o un juicio de inconformidad, el que tú quieras. Hay que cumplir esas reglas. Por ejemplo, se debe presentar por escrito ante la autoridad responsable, etcétera. Son reglas comunes. Busca en el índice el recurso de revisión. Ya cuando empieza a señalar concretamente cada uno, es el primero que te encuentras. Después de reglas comunes, te vas a encontrar, estamos hablando del artículo ¿qué? 35. Y son poquitos artículos, ¿verdad? ¿Dónde empieza el siguiente medio? Apelación. En el 40. 40. Entonces, el recurso de revisión, pues son del 35 al 39. Es un manojito de artículos. Ese recurso, ¿qué crees? Es administrativo, porque lo conoce y resuelve el Instituto Nacional Electoral. A ver, ¿y con base en qué? ¿Qué facultades tiene el instituto para meterse a resolver problemas de controversias? Problemas en los que hay un interés y otro que están contrapunteándose. Por eso en la lámina señala antes que en otra ley, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que esa sí es una ley muy abundante, tiene casi cerca de 500 artículos. Ahí nos enseña toda la organización del INE, entre otras cosas. Y entonces nos dice cómo está formado el INE estructuralmente. En forma ordinaria, tiene juntas distritales, juntas locales y junta general ejecutiva. Y en tiempo de proceso electoral, tiene consejos distritales, consejos locales y claro, el Consejo General, que es el órgano cúpula, ¿sí? Y que además es permanente, obviamente. Y nos va señalando atribuciones de la Junta, atribuciones del Consejo, etc. Y si yo voy a esas atribuciones, ahí entre las atribuciones me dice, y resolver los recursos de revisión que le correspondan. Por eso en Tuxtla Gutiérrez, la capital de mi estado, se resolvió lo que hizo el Consejo Distrital de la ciudad de Tapachula. ¿Con base en qué? Pues que hay la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que le da a la Junta local la posibilidad de resolver lo que se le impugne a la Junta Distrital. Era el caso local en la capital, distrital en Tapachula. Y queda claro, entonces si hay facultades, no es un acto de arbitrariedad. Ahí está la fundamentación, cuando resuelven ese asunto que yo puse como ejemplo. Dicen, se va a resolver esto, que llegó por esto ante esta autoridad. Esa es la motivación, los motivos, el porqué. Y fundamentación, con base en el artículo tal más cual que le da a esta junta local, o a este consejo local, si es un consejo local, la facultad de conocer y resolver. Entonces es un acto totalmente legal. Entonces, fíjate, no pierdan de vista este recurso de revisión. Ya lo localizaron textualmente en la ley, de los artículos 35 a 39. Ese está en la Ley General del Sistema de Medios. De hecho, es el primero que se regula en ese texto legal. Y el único que presenta naturaleza jurídica de carácter administrativo, porque lo conoce y resuelve el INE en una instancia superior a la que emitió el acto de resolución de combate. Pero ¿por qué dice que es el único de naturaleza jurídica administrativa? Porque formalmente es una
es un medio de impugnación administrativo, pero esencialmente es jurisdiccional. Entonces, la naturaleza jurídica de ese recurso de revisión es muy peculiar. Se trata de un recurso administrativo porque lo conoce y resuelve autoridad administrativa, el INE, en un órgano superior al que se está impugnando. Pero, desde el punto de vista material, en sí de qué se trata, es jurisdiccional. Entonces ahí te encuentras en esos campos de definición que son muy difíciles de llevar a cabo. ¿Sí? Si tú le preguntas a una persona que maneje esa ley de medios, ¿ese recurso de revisión es un recurso jurisdiccional o administrativo? Va a decir administrativo. Y tiene razón. Porque lo conoce y resuelve autoridad administrativa. Ahora, si yo voy más allá y le digo, pero por su naturaleza jurídica, por su forma material esencial de ser, ¿es jurisdiccional o administrativo? No, es jurisdiccional. Porque se está impartiendo justicia. Lo que sucede es que el instituto no es un órgano de justicia, es un órgano administrativo. El instituto lo que tiene que hacer son elecciones. Esa es una situación de excepción. Y es el único en toda la ley de medios que tiene esa característica de apelación, que es el que sigue, artículo 40, y hasta el último, todos ya son jurisdiccionales, ya no tienen problema. Conoce y resuelve tribunal. Y queda claro en cualquiera de sus salas que estemos hablando. Bien, vamos a pasar a otra lámina. Miren, el recurso de revisión, dice aquí, se regula de 35 al 40. Hace un momento no tenías esta lámina. Entonces, realmente yo te hice ir a encontrarlo. Pero podríamos haber sido más fácil. Al 39. Son pocos artículos que lo regulan. Ahora bien, el artículo 36 señala la competencia del recurso claro de revisión, la atribuye a la Junta Ejecutiva, jerárquicamente superior al órgano cuyo acto de resolución se impugne. Entonces se está refiriendo a las Juntas General Ejecutiva y Junta General Local. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quién tiene aquí dice, competencia? ¿Sí? Competencia. ¿Qué significa competencia? La facultad para conocer y resolver. ¿Y quiénes tienen esa competencia en el instituto? Las juntas general ejecutiva o local ejecutiva en su caso. ¿Por qué no dice la distrital? Porque también hay junta ejecutiva distrital. ¿Y por qué no lo menciona? ¿No los quiere? ¿Los discrimina? ¿Perdón? Sería un calificando. Claro, estaría autohaciendo justicia. Si voy a la jerarquía, la distrital es la más bajita. Y entonces puede cometer un acto, lo juzga el superior, el local, cosa como el ejemplo que puse de Gutiérrez y Capachú. Pero si en la junta local, pues la Junta General Ejecutiva. Pero la distrital no puede tener competencia, porque no se está hablando de órganos inferiores a eso. ¿Se dan cuenta? Bien, continuamos. Dice aquí, igualmente a los consejos generales, el general y el local, no el consejo distrital, porque pasa lo mismo. El distrital debe ser, su caso, conocido
por el local. Y si es el local, pues por el Consejo General. Bien. Ahora, si el acto impugnado se atribuye a quien ejerce la calidad de secretario ejecutivo, será la Junta General Ejecutiva, en donde él también está adscrito, quien resuelva. En este caso se tiene que determinar qué funcionario hará el proyecto de resolución. ¿Por qué? Porque así lo manda el recurso de revisión. Dice que el proyecto lo hará el secretario del órgano que tiene para resolver y lo pone a consideración del órgano. Pero si el caso se le está atribuyendo al secretario general ejecutivo, pues eso podría ser su propio proyecto. Entonces ahí la Junta debe determinar que otro funcionario de esa Junta se encargará de hacer el proyecto. Ahora, debe advertirse que en caso de que el acto impugnado sea atribuido al Consejo General, ¿qué pasa si es el Consejo General con el que no estamos de acuerdo? El Consejo General es el órgano cúpula, ya llegamos al techo donde están estas lámparas. Arriba ya no hay otra autoridad, entonces no cabe interponer un recurso de revisión, porque tendríamos que caer en eso, pues no está de acuerdo, que el mismo Consejo se resolviera, no. Entonces ahí no nos queda más que ir al otro recurso, al de apelación. ¿Sí? Al de apelación que conocerá y resolverá la Sala Superior del Tribunal. Sí, el Consejo General es el grandote, el rey de oro del instituto, pues tiene que resolver una autoridad del mismo rango, la Sala Superior. Y el ejemplo más claro que tenemos es el que yo les decía, casos frecuentes de sanciones impuestas por los políticos. El Consejo General es la autoridad que puede decir a tal partido tantos millones. Claro, fundamentando y motivando las irregularidades en que cayó. El partido se inconforma, claro, pero ya no puede con un recurso de revisión, tiene que ser con un recurso de apelación y conoce la Sala Superior. Y finalmente, si modifica, confirma y revoca lo que el Consejo General estableció. Ahora bien, igualmente procede el recurso de apelación, no el de revisión, para impugnar las resoluciones recaídas a los recursos de revisión. En estos casos conocerá y resolverá la sala competente del tribunal. Por ejemplo, ya resolvieron en la Junta o en el Consejo General de Tuxtla Gutiérrez el asunto del Consejo Distrital de Tapachula, pero no estamos de acuerdo. Recurso de apelación, para que ahora pase a la consideración de una autoridad jurisdiccional. ¿Y a dónde lo mandaríamos? Seguramente a la sala de la tercera circunscripción, en Jalapa de Enrique Veracruz, a la que territorialmente le corresponde el estado de Chiapas. Bien, ahora, nota, el recurso de revisión de naturaleza administrativa, ya sabemos por qué, porque lo conocen y resuelven órganos del INE, pero materialmente jurisdiccional, así como el recurso de apelación eminentemente jurisdiccional, porque lo que no se resuelve el tribunal serán estudiados específicamente en la sesión 10 de este mismo diplomado. Ahorita estamos en la sesión 6. Entonces yo les ruego que tengan una paciencia franciscana y se esperen varias semanas para que lleguen a ese módulo 10 y ya les explicarán vida y milagros el recurso de revisión y el recurso de apelación. ¿Por qué entonces lo tocamos? Porque estamos viendo las facultades a autoridad administrativa que sin embargo son esencialmente jurisdiccionales. Recurso de revisión. Si yo veo
el origen etimológico, siempre es bueno asomarnos a la etimología, el origen de las palabras. Me encuentro, re significa otra vez, es un prefijo, significa de nuevo, como cuando digo renacer, pues es volver a nacer. Y yo digo, recursare, cursar es caminar, andar, pues voy a volver a caminar. Efectivamente, en Tapachula me dieron una disposición, una autoridad. Yo no estoy de acuerdo, me voy al superior jerárquico y vamos otra vez a andar el camino, a ver si entienden mis razones. Recursar, pues hablamos de un recurso, volver a cursar. Revisión, igual, el prefijo otra vez. Visión es ver, volverlo a ver. Vamos a volverlo a ver. Como cuando tú revisas un documento que existe en tu impresora, y ahora lo revisas y horror, vaya falta de ortografía que no tienes el corrector. Y repetiste las palabras. Una revisión siempre hay que hacerla para que impecable nuestro documento. Volver a ver. ¿Sí? Apelación, en cambio, significa reclamar ante superior. Siempre queremos ir al superior. Eso es lo que significa la apelación. Voy a ir con otra autoridad de mayor rango a ver cómo ve las cosas. Y eso es tan humano, que si yo llego a una ventanilla sin un trámite meramente burocrático y me dicen usted no puede, ¿qué es lo primero que hago? Oiga, señorita, que no puedo hablar con el jefe del destino. Yo entiendo que usted tiene dificultades para entender un caso de gestión, pero con el licenciado Julián, siempre queremos ver si hay una persona con mayor rango, mayor autoridad, que sí pueda tomar en cuenta casos de excepción, que desde luego la persona de la ventanilla no, y no porque sea una mala persona, solamente porque no tiene facultades de excepción. Uno puede ver mi caso que su género es peculiar. Bien, entonces aquí nos encontramos otra cosa, el régimen sancionador electoral, donde también hay atribuciones que materialmente son jurisdiccionales, pero están encomendadas a una autoridad administrativa. Bueno, pero eso es un tema más largo. ¿Qué hora tiene usted? 12 y 5. Ah, sí tenemos tiempo. Pensé que ya era la hora, pero es que está. Entonces tenemos tiempo. Y es mucha información, yo sé que sí es mucha, y se va haciendo más cansado. Por eso pues nada más de 2 horas, más tiempo sería hasta riesgoso, puede darnos una embolia, pero bueno, vamos a tratar de ver un poquito este régimen. Mira, ¿qué dice aquí? Una situación especial, o sea, la anterior fue una situación especial de excepción, recurso de revisión, ahora estamos en otra. Es la que se deriva del régimen sancionador electoral. Esta se contiene en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Esa ley, que es muy gruesa, consta de un poquito menos de 500 artículos. Y ahí lo tengo hasta el final de la ley, entre los artículos 440 a 480. Ahí tendría yo que ver todos esos artículos para entender todo el régimen sancionador electoral. Pero bueno, vamos a señalar algunos. Por ejemplo, el artículo 440 señala que las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los procedimientos sancionadores bajo determinación. O sea, el procedimiento sancionador electoral ha cobrado tal importancia que se pide a las autoridades locales que uniformen allí en sus entidades, en el estado de Tabasco, de Campeche, en la Ciudad de México, también establezcan un régimen sancionador electoral, más o menos con las mismas directrices del federal.
Y gracias al artículo 116 y el 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se uniforma el sistema de gobierno y el sistema electoral del país. El 116 es respecto a los estados y el 122 respecto de la Ciudad de México. Bien, pero luego dice aquí otro artículo, el 441, indica la aplicación supletoria de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. O sea, me está diciendo, y en todo lo que regula esta ley, ¿cuál ley? La que estoy estudiando, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En todos estos artículos, del 440 al 483, no hay algo específico. Pues vete a la Ley de Medios, donde está precisamente regulados el recurso de revisión y todos los demás. Por eso hablamos de una aplicación supletoria, en caso de haber laguna, que no la encuentres en la Ley General de Instituciones Electorales. ¿Y por qué quiero subrayar esto último párrafo de esta lámina? Porque ya por ello me estoy dando cuenta que finalmente, materialmente, todas las atribuciones que se le dan al instituto son en la naturaleza. Es otra excepción de una autoridad administrativa, va a actuar como si fuera un juez. Bien. Los artículos 442 al 452 enlista a los sujetos de responsabilidad por infracciones a la legislación electoral. Estamos hablando de infracciones a una ley administrativa, no de delitos, otra cosa. No hay conducta que pudiéramos considerar delictiva, sino infracción. Otro día me invitan y platicamos de la diferencia entre infracciones y delitos. Pero esta es una conducta infractora, no delictiva. Y en este artículo, como les comento, estamos en esos artículos 42 a 58, estamos viendo quiénes son los individuos que con base en su calidad, en lo que hacen, en lo que presentan a la ley electoral, pueden cometer una infracción. No sé si alguno me ayudará a leer esta persona. ¿Alguno de ustedes me ayudará en eso? Acá, claro, a verlos. Y aquí está, mira, con letras. Empezamos con partidos políticos. Ellos pueden cometer infracciones. Pero no son los únicos, ¿ustedes no? ¿Perdón? Agrupaciones políticas. ¿Quién más? Ajá. Fíjate, bastaría que me pusiera ahí cerca de las personas, pero seguimos. Observadores y organizaciones de observadores. Autoridades federales, locales, municipales, órganos autónomos y partidos políticos. ¿Cree usted que ya acabó? Pues no. Sí. Legalmente. Eso dice la ley. Te agradezco mucho su apoyo, pero yo sé que eran muchos, ¿verdad? Y si vemos, como les dije aquí en la lámina anterior, ¿no? En la anterior, dice ciudadanos o cualquier persona física o moral. Las personas nos dividimos en dos: físicas, o sea, seres humanos, usted, servidor, y personas morales,
el Senado de la República, ¿sí? La Secretaría de Gobernación, etc. Bueno, se está diciendo aquí claramente, cualquier persona moral, pues entonces cualquiera de nosotros puede infraccionar la ley. Bastaría que dijera esto para ya hacer todos los demás. Casi podríamos decir, oiga, ¿y quién no puede infraccionar la ley? Bueno, y es que ahí te está viendo en distintos roles. Eres notario público, capaz que cometes una infracción. Por ejemplo, usted sabe que el día de la jornada electoral el notario no está a disposición para dar fe de cualquier hecho. ¿Qué pasa si el notario dice, no, es domingo, yo no voy a descansar, que ley me tenga? Infracciona en ese sentido la ley. Un ministro o ministra de culto, por cierto, aquí todos están en masculino porque así está señalado en la ley. Todavía no entra ahí el lenguaje incluyente, pues aquí lo actualizamos. Pero ministras y ministros de culto, ¿sí? Un religioso, a la de la homilía de la misa católica romana, pues dice que hay que votar por esta opción, o no hay que votar por qué infracción. ¿Qué infracción? Y así, de acuerdo al rol, o sea, al papel que desempeña, puedes caer en alguna infracción. Ahora bien, después de señalarme quiénes y por qué pueden cometer infracciones, el artículo 442 bis quiere decir que es producto de una reforma para no mover todos los artículos, pues nada más con los bis. Y dice que aquí se ve lo referente a la violencia política contra las mujeres de género. Eso es producto de una reforma, y qué bueno, porque eso ha sido otro problema en nuestro sistema, no solamente electoral, sino en nuestro sistema jurídico general. Entonces, el tratamiento para casos de violencia de género, pues tienen un régimen específico para de inmediato resolver, sobre todo tomar las medidas precautorias que pues, son urgentes, una inmediata pronunciación, de vapor separado. Y los artículos 443 a 455 van indicando en cada caso los sujetos antes de listados, los que nos hizo favor usted de leer, van diciéndonos cuáles son las consecuencias. Por ejemplo, ya me di cuenta que notarios pueden infraccionar la norma. Ahora me voy a ver qué es lo que pueden hacer, y ahí me dice, mira, el notario puede infraccionar si hace esto, si no hace aquello, etc. Y así con cada uno de los sujetos que mencionamos. Y los artículos 456 a 458 van señalando la gama de sanciones que pueden aplicarse en cada caso y las reglas para la individualización de la sanción. Dice, se cobrará de tanto más cuánto, de multa al qué. ¿Y cómo se dentro de esos parámetros? Es lo que voy a aplicar aquí. Hay reglas para individualizar, en el caso de la multa, por ejemplo. Bien, ahora, el artículo 459 a 463 establece una regla para el procedimiento sancionador en general, en donde se manifiesta el artículo 459 que son órganos competentes para la tramitación y resolución del procedimiento sancionador, el Consejo General, la Comisión de Denuncia y la Unidad Técnica de la Contencioso Electoral, que depende de la Secretaría del Consejo General. Muy bien, sí, porque muy bien, esas autoridades son administrativas. Estas en otro caso de excepción. Son administrativas, no son jueces, y sin embargo, van a conceder resolver. Pero vamos a ver.
Vamos a ver. Igualmente se ordena que las juntas ejecutivas locales y distritales, en sus respectivos ámbitos de competencia, fungirán como órganos auxiliares para la tramitación de procedimientos sancionadores, excepto si se impugna propaganda política electoral impresa o pinta de barrio. Porque si se trata de una propaganda que se hizo en radio y televisión, entonces son las actividades anteriores señaladas. Pero si se trata de propaganda electoral que no utiliza televisión o radio, sino se trata de revistas, de folletos, de cartones, etc., o pinta de barrio, o bien actos anticipados de pre-campaña o campaña, en que la conducta infractora esté relacionada con ese tipo de propaganda, en cuyo caso las juntas deberán llevar a cabo todo el procedimiento. Todas las autoridades que he mencionado son han dicho. Ninguna de ellas es de carácter funcional. Y sin embargo van a tener funciones que materialmente, y de hecho está toda la organización del instituto. Ahora bien, en el 450 se refiere a las notificaciones, cómo se llevarán a cabo las pruebas, su valoración, cómo vamos a lograr la documental pública, la privada, la testimonial, etc. Y luego habla de acumulación cuando hay dos o más procedimientos que tienen los mismos actores y la misma razón de ser, pues se puede acumular para dar una solución. El 463 bis y 463 tercio. Cuando yo veo bis ter, y no sé qué toca, señala realmente a medidas cautelares y de reparación del daño para los casos de violencia política contra las mujeres en género. Ya decíamos, este asunto hay que llevarlo por separado. ¿Por qué? Por lo delicado, porque puede correr grave riesgo a la persona implicada. En fin, entonces tiene que tener un tratamiento específico de mayor cuidado y rapidez. Ahora bien, artículos 474 a 471, perdón, 78, rellenan el procedimiento sancionador ordinario. Hay dos procedimientos sancionadores, el ordinario y el especial. Procedimiento ordinario sancionador y procedimiento sancionador. Por sus siglas se les conoce por POS y T. Entonces, ante la gente que maneja estas cosas, te dicen, interpusieron un CES o interpusieron un POS. Uno es ordinario, hablado, más desarrollado, y uno perentorio, sumario, rapidito, el procedimiento. Ahora aquí hay una nota. Se observa en el procedimiento sancionador electoral que presenta dos áreas de desarrollo. Esto hablando concretamente del especial sancionador, el PES. Tiene una etapa que se va a desarrollar en sede administrativa, en el instituto. Se refiere a la recepción de la denuncia o queja, la admisión, la tramitación, le vamos a abrir expediente, la investigación de los hechos que se acusan, el emplazamiento de las partes para desarrollar una audiencia de pruebas y alegatos, y si es del caso, la determinación y aplicación de medidas cautelares, como cuando se trata del tema de las mujeres. Ahora bien, desarrollada la cual se debe turnar
al expediente del Tribunal Electoral para que tenga efecto la siguiente etapa. O sea, el instituto camina desde la denuncia hasta celebrar una audiencia con las partes involucradas, el denunciante, el denunciado, y una vez que ya terminó esa audiencia donde las dos partes pudieron hablar, ahora terminamos el expediente, pero ya a sede jurisdiccional, para que sea ahí en el tribunal, en la sala regional especializada, donde se dé la resolución. Estoy hablando del procedimiento. Ahora, el procedimiento ordinario sancionador, todos lo resuelve primero el Consejo General de Línea, según lo dice el Consejo. Ahí todo se va dentro de Línea. De todos los acuerdos sobre Línea, en sus órganos competentes, la toma de decisiones que realmente afectan la jurídica de las partes involucradas son lo referente a admisión o desistimiento, incumplimiento o sobreseimiento de la biblioteca, la determinación de aplicación de medidas autónomas. Esas son cosas en las que hay que tomar una decisión que pega en la esfera jurídica de los ordenados, de los justiciables. A ver, yo vengo y denuncio. Si se me admite, adelante. A lo que denuncio, que da paso a un procedimiento que hace justicia ordenada. Pero no, me dicen que no la admiten, que queda desechada. Bueno, se comen por aquí, ¿verdad? Y entonces, ¿qué puedo hacer? Otra, que sí procede, que no procede por otra cosa o que es por detenida. Vamos a ver qué significa este caso de que es. Otra, la determinación de aplicaciones cautelar. ¿Qué pasa si en un caso que necesitaba medida cautelar, el instituto se viene a tomar? O la toma y la afecta, porque yo no soy el denunciante, sino el denunciante. Yo no quiero que se retire el spot de la televisión y me lo quitan. Bueno, entonces son cosas en las que sí pueden afectar directamente en la esfera de derecho. Pero lo escuchamos. Maestro, buenos días. Una pregunta. En este caso en concreto, sobre el procedimiento ordinario sancionador y el procedimiento especial sancionador, pudiéramos decir entonces que el PES no sería una función materialmente jurisdiccional del INE en tanto que no lo resuelve, o sigue siendo una función materialmente jurisdiccional del instituto. Está preguntando la naturaleza jurídica o el proceso administrativo jurisdiccional. Mira, la respuesta así a bote pronto es que tiene naturaleza mixta y híbrida. La tramitación y sustanciación se hace en el administrativo, pero la resolución se hace en sede jurisdiccional. Nada más que hay algunas decisiones que sí ya implican criterio, ya no es un trámite, porque convocar a las partes, fijándoles una fecha y hora para la audiencia, es administrativo. Vemos cuándo dentro del plazo, qué horas, y hay algunos procedimientos para desarrollar la audiencia, 30 minutos al lunes, 30 minutos al otro, luego hay un de posición cada uno. Se levantó una acta de fondo. Eso es administrativo. Pero precisamente aquí, que fue lo que originó un poquito sus preguntas, están cosas en las que hay decisión. Admisión o decisión. Con base en qué va a admitir o a desechar una denuncia del instituto. Y la otra, las medidas cautelares.
¿Las va a tomar? No las va a tomar. Eso sí es jurisdicción. Por eso la respuesta no puede ser así a rajatabla, es administrativa jurisdiccional. Es tan delgada la gasa que sería como si ahorita pusiera aquí un paño, pero de gasa. Nos veríamos dentro de los muy débil la diferencia. Ahora, esto no se preocupe, porque yo no lo voy a resolver. En la unidad 11, que hay que tener una persona van a ver, no se ahí van a ver todo eso. Pero además de ello, pues no queremos descansar uno. Y lo que puedo decirles es esto, concretamente, porque el post es más fácil, no lo va a desarrollar el niño. El procedimiento especial sancionado tiene una naturaleza parte del objetivo. Muy bien. Y aquí, esto causar es un proceso de pero no nos damos un tiempo, vuelvo a molestar. ¿Perdón? Mismo doctor, no se llama eso, ¿puede? Yo pues, pensé que había pasado nada más 10 minutos, pero no. Son ustedes muy fatigados y que yo tengo que realizar. Mañana no nos vamos a ver personalmente, lo lamento yo mucho, porque me gusta mucho estar con ustedes. Pero es visual, como entendí, y siendo virtual vamos a ver nos proporcione disponibilidad. Pero vamos a continuar de aquí. Les agradezco cumplidamente su atención, tan valiosa para mí, y deseo que el día de hoy sea una exitosa, con mucho ánimo.